Hola, bienvenidos al día 19 de nuestro devocional del reto 366-2024. El día de hoy vamos a intentar hacer una dinámica diferente. Voy a leer los pasajes bíblicos en cada sección donde el autor del devocional hace un comentario. Está bien, espero que sea un poquito más dinámico también para ustedes. El devocional de hoy se llama Tu posesión más valiosa. Raj nació en el contexto de una familia brahmánica, la casta más alta en el sistema de castas de la India. A los 23 años conoció a Jesucristo y su familia lo desheredó, rompiendo la relación con él. Para ellos, su hijo estaba muerto. Incluso llevaron a cabo un servicio fúnebre en su nombre. Ninguno de sus padres ni sus hermanos o hermanas volvió a hablar con él otra vez. Durante varias semanas deambuló por las calles de Bangalore. Prácticamente no tenía alimentos para comer. Caminaba todo el día y dormía en el parque durante la noche. Y así comenzó una nueva vida. Empezó a hablar de su nueva fe. Por medio de él, miles de personas encontraron a Jesús. E incluso llegó a liderar un movimiento de oración de 3 millones de personas. Luego, durante varios años, tuvimos el privilegio de contar con él como director nacional de Alfa en la India. Tiempo atrás nos dijo que ha tenido una vida bendecida y que Dios ha compensado con creces sus pérdidas. Aunque dejó todo, en Jesucristo encontró la perla de gran valor. Las relaciones son tu posesión más valiosa. Hay una relación para la que fuiste creado. Esta es la perla más valiosa de todas. Merece vender todo a fin de que te hagas de ella. Salmos 11 del 1 al 7. Vamos a leer Salmos primero y después leemos el comentario del autor. Dice: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los que son rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos, pero aborrece a malvados y a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será la porción de su copa. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. La presencia íntima de Dios, dice el comentarista. Aún en los momentos más difíciles de tu vida puedes experimentar la presencia íntima de Dios. David estaba en una crisis. Le aconsejaron huir y ocultarse en las montañas. Su respuesta fue decir: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? El Salmo también concluye enfocándose en una relación con Dios, con la promesa de que los íntegros contemplarán su rostro. David utiliza el lenguaje metafórico para ilustrar un cuadro de la presencia íntima de Dios. Su experiencia y su deseo de una relación con Dios encierran el comienzo y el final de este salmo. No existe otro lugar seguro, nada más valioso en la vida, ni nada que este mundo ofrezca que pueda compararse a la presencia íntima de Dios, contemplar su rostro. La oración dice: Señor, hoy quiero refugiarme en ti, deseo ver tu rostro. Pido que suplas los anhelos profundos de mi corazón con tu presencia íntima. Mateo 13, del 36 al 58. Dice así: una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo
y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que atrapa peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Luego los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la falta de fe de ellos no hizo allí muchos milagros. Muy bien, el comentario del devocional dice: conocer al Hijo de Dios. Algunas personas buscan de forma desesperada y entonces encuentran a Jesús. Otras, como yo, casi se tropiezan en el camino hacia el encuentro. Pero cuando uno halla el tesoro, bien merece la pena dejarlo todo. En medio de la parábola de la mala hierba y de la red, Jesús narra dos parábolas breves. La única diferencia entre las dos es que en un caso la persona busca activamente y en el otro pareciera tropezarse con ello. En ambas situaciones hay algo de mucho valor, un tesoro, perlas finas. Valió la pena vender todo lo que tenía. Allí es donde se halla la verdadera alegría, el verdadero tesoro y el gran valor. El reino de los cielos consiste principalmente en conocer al Rey. Todo consiste en Jesús y cómo respondemos a Él. Es la perla de gran valor que Raj y millones de personas han descubierto. Al contemplar la maldad en el mundo, te preguntas por qué Dios no lo soluciona de forma directa eliminándola por completo. En la parábola de la mala hierba, el siervo quiere arrancarla, pero el dueño se rehúsa, pues ha de venir un juicio. Jesús advierte sobre el destino de quienes hacen pecar y de todos aquellos que obran maldad. Afirma que la mala hierba será arrancada y echada al horno de fuego. Promete que un día los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. En tu relación con Dios, es tu relación con Dios, la que hace que brilles, y eso significa que un día brillarás como el sol en el reino de Dios. Pero Él no permitirá aún la destrucción de todo lo malo. Quiere reunir todo el trigo en su granero. Permite de forma deliberada un retraso hasta el fin del mundo, de modo que más gente tenga tiempo para responder a la buena noticia de Jesús y así encontrar la posesión más valiosa. Una oración dice: Señor, gracias porque la perla de gran valor es la relación contigo. Manténme cerca de ti y ayúdame a evitar todo lo que me aparta de dicha relación. Génesis 38 y 39.
Génesis 38 dice así: Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hira, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Pasado el tiempo, tuvo otro hijo, el que llamó Selá, el cual nació en Quesib. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la mala conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: Cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que el hijo que naciera no sería reconocido como suyo. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: Quédate como viuda en la casa de tu padre, hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos, así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timná para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hira, el adulamita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timná para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo en Ayín, que está en el camino a Timná. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se le daba a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y dijo: Deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí?, preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje?, preguntó Judá. Deme su sello, su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo adulamita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces preguntó a la gente del lugar: ¿Dónde está la prostituta del santuario de Nayim, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta así, le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: No la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, respondió Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después, informaron a Judá lo siguiente: Tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró: Su conducta es más justa que la mía, pues yo no le di por esposa a mi hijo Selá. Y no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo a la mano y dijo: Este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: ¿Cómo te abriste paso? Por eso el niño lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado a la mano y lo llamaron Sera.
Génesis 39 dice, cuando José fue llevado a Egipto, los israelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso burlarse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. El comentario del devocional dice, experimentar la bendición de Dios. ¿Tus circunstancias actuales están lejos de lo ideal? ¿Te sientes constreñido por ellas? ¿Desearías tener un nuevo trabajo, vivir en un sitio distinto o tener una relación diferente? Sean cuales fueren tus circunstancias, este pasaje muestra que si permaneces fiel a Dios puedes experimentar su presencia, su favor y su bendición, justo allí donde te encuentras. Aquí vemos un contraste entre la infidelidad y la hipocresía de Judá y la fidelidad de José al afrontar la tentación sexual. Judá, que estaba vulnerable, pues acababa de morir su esposa, cayó en pecado. Su propia nuera, Tamar, se disfrazó de incógnito como prostituta y él se acostó con ella. Como prenda, le dejó su sello, su cordón y su bastón. Ella quedó embarazada. Al enterarse de que su nuera había sido culpable de prostitución, quedándose embarazada como resultado, Judá dijo, sáquenla y quémenla. Ella entonces mostró lo que él le había dejado, este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá fue sorprendido y se dio cuenta de su propia hipocresía y su pecado. La gracia de Dios es extraordinaria. Fares, uno de los hijos que nació como resultado de este incidente, se menciona en la genealogía de Jesús, Mateo 1:3. En su gracia, Dios usa para bien aquello que el diablo se propuso para mal. El pecado de Judá se contrasta con la rectitud de José. El Señor estaba con José, las cosas le salían muy bien. Potifar
al ver que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía, le puso a cargo de toda su casa. Como resultado, el Señor bendijo dicho hogar. La expresión "el Señor estaba con José" aparece 4 veces en este pasaje. No obstante, el hecho de que el Señor esté contigo no impide que enfrentes la tentación. José enfrentó gran tentación. La esposa de Potifar intentó seducirlo para que se acostara con ella, pero él se negó rotundamente. Entendía que ceder ante dicha tentación implicaba un pecado contra Dios y Potifar, su empleador. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? No solo rehusó acostarse con ella, sino que también rechazó estar cerca de la tentación. José nos muestra un gran ejemplo sobre cómo lidiar con la tentación. La mejor manera de resistir la tentación es huir de ella. Segunda de Timoteo 2:22. Si enfrentas gran tentación, toma medidas radicales, como José, huye. La esposa de Potifar lo agarró de su manto y le dijo nuevamente: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Observa el contraste con Judá. Este dejó su sello, su cordón y su bastón en manos de Tamar. Eran la prueba de su culpabilidad. José abandonó su manto en las manos de la esposa de Potifar. Ella lo usó para probar la culpa de José, aunque en realidad eran la prueba de su inocencia. Pese al hecho de que el Señor estaba con José y haber resistido la tentación, sufrió una terrible injusticia, terminando confinado, en una prisión. Perdió la capacidad de moverse libremente, pero no perdió su libertad. El Señor estaba con él incluso en la cárcel. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Este oficial puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Tus circunstancias quizá no sean óptimas. Por ejemplo, podrías sentir como si estuvieras en prisión, o estar literalmente encarcelado, o confinado como prisionero en tu empleo, tu problema de salud, una relación difícil u otras circunstancias. Pero en medio de todo esto, si permaneces fiel a Dios, experimentarás su presencia junto a ti, su favor ante los ojos de los demás y su bendición en tu vida. Esta es la perla de gran valor. Es tu posesión más valiosa. Oración. Dice: Señor, gracias porque incluso cuando las cosas parecen salir mal y surgen las pruebas y las tentaciones, sé que estás conmigo y puedo experimentar tu bendición en mi vida. Pipa añade: no se puede mantener a buena persona en el fracaso, o a una buena persona en el fracaso. Dios estaba con José aun cuando todo salía mal. No tenía que rescatarlo forzosamente de su situación particular, sino que lo utilizó para bien. Dios obraba en el carácter de José. Todo formaba parte de su preparación. Muy bien, hasta ahí llega el devocional de hoy. Espero que sea de bendición y edificación para tu vida. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar, para orar de manera personal y seguir creciendo juntos. Dios te bendiga. Excelente día.